Muy bien, vamos a arrancar con la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a trabajar, a aprender, a intentar entender el comportamiento del consumidor y vamos a ver qué herramientas nos da la microeconomía para modelar el comportamiento de nuestro consumidor. Vieron que nosotros hasta ahora, en la unidad número 1, estudiamos los mercados, estudiamos la oferta y estudiamos la demanda. Atrás de la demanda, lo que tenemos es justamente el comportamiento de los consumidores, que nosotros lo reflejamos o lo reducimos a una función que relaciona los precios con las cantidades, ¿se acuerdan? Y en función de esos precios y esas cantidades, hay algunas otras variables que también influyen, como los ingresos, como los gustos o preferencias, pero que aparecen como un dato cuando uno estudia la demanda de un bien. Lo que vamos a hacer ahora es entender lo que está detrás de esa función de demanda en relación justamente a los ingresos y a los gustos y preferencias que tienen los consumidores. Y como una nota, eso va a ser para que ustedes lo lean solos, un análisis de las finanzas personales con algunos tópicos que pueden ser interesantes para ustedes. Pero el núcleo de esta unidad y lo que queremos que ustedes entiendan, básicamente es el comportamiento del consumidor. Entonces, una correcta comprensión de la conducta humana constituye un requisito para que los gobiernos, empresas y hogares puedan diseñar esquemas de incentivos adecuados. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en la medida que nosotros entendemos cuál es la lógica del comportamiento del consumidor, podemos anticipar ese comportamiento y generar políticas o estrategias que estimulen determinados consumos, como si fuéramos el gobierno o si fuéramos parte de una empresa, generar también estrategias de ventas orientadas a determinados consumidores y como nosotros con la mirada desde el consumidor, entendiendo cómo nos comportamos, también podemos como planificar o repensar nuestro consumo. Entonces, a partir de esto, hay dos teorías que se complementan, aunque parezca medio raro. La teoría ortodoxa, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar y vamos a tratar de entender, es la teoría racional del consumidor, ¿sí? La teoría de la utilidad esperada, ¿sí? Nos da un marco teórico para entender cómo funciona la mente de un consumidor. Pero hay otras ramas de la economía que fueron evolucionando a partir de la incorporación de otras disciplinas como la psicología, la neurociencia, que estudian la economía conductual. ¿Sí? Y ahí entran otros elementos como las emociones, como algunas cosas que suceden dentro del cerebro que condicionan nuestras elecciones. Y a esa teoría o a ese marco conceptual nosotros lo llamamos consumidor irracional, pero solamente para diferenciar los dos marcos teóricos. En realidad se complementan, ¿sí? Hoy vamos a introducirnos en el estudio del consumidor racional y la próxima clase vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esto del consumidor irracional. Muy bien. ¿Cómo explicamos con un modelo las decisiones que toman las familias en relación a su demanda o consumo de bienes? Entonces nosotros lo que necesitamos es desarrollar un modelo teórico que nos permita entender cómo se comporta el consumidor y poder predecir o anticipar su comportamiento ante determinadas situaciones. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces vamos a interpretar cuál es el problema que enfrenta el consumidor. Básicamente el problema tiene que ver con estos elementos. Cada individuo tiene una idea de los bienes y servicios que desea adquirir. Es decir, sabemos cuáles son nuestros gustos y preferencias en relación a todas las cosas que tenemos disponibles para comprar. Y también el consumidor sabe o tiene una idea de los ingresos que va a percibir en un periodo de tiempo determinado. O sea, también sabemos
o podemos estimar cuáles van a ser nuestros ingresos en un periodo determinado de tiempo, ya sea una semana, un mes, depende cómo cada uno genere sus ingresos. Entonces, tenemos como dos elementos, ¿no es cierto? Lo que queremos, lo que nos gustaría, lo que sabemos que nos va a generar algún grado de utilidad que necesitamos, y por otro lado, los recursos que tenemos disponibles para adquirir esos bienes. Son dos elementos y son dos informaciones que nosotros tenemos. Entonces, cada individuo se enfrenta al problema de gastar sus ingresos, que son escasos o limitados, en relación a un grupo muy grande, posiblemente, de bienes que nosotros queremos, digamos, que vienen a satisfacer nuestras necesidades o a generarnos bienestar o utilidad. Y la palabra clave acá es, para nosotros ahora, es utilidad. No nos vamos a enfocar tanto en la cuestión de las necesidades porque se supone que si nosotros sabemos cuál es la utilidad que cada bien o servicio tiene para nosotros, en realidad claramente estamos resolviendo una necesidad. Por eso nos enfocamos en la palabra utilidad, esa es la relevante para nosotros. Entonces, vamos a estudiar cómo el consumidor resuelve este problema, es decir, los principios básicos de la elección y la conducta del consumidor, que son los que ya vamos a ver, que explican la forma que tiene la curva de demanda. Bueno, entonces se los resumo. El consumidor tiene dos informaciones: qué cosas quiere y qué cantidad de recursos monetarios tiene disponibles. Y entonces lo que tiene que hacer es como elegir, ¿no es cierto? Por eso es teoría de la elección, porque tiene que elegir entre un montón de bienes a los que quiere acceder con recursos que obviamente no le alcanzan para todo lo que quiere. Ese es el problema que tiene nuestro consumidor. Y entonces yo les decía que la palabra importante es utilidad, y en relación a la utilidad, lo que nosotros tenemos que tener en claro es el concepto. Fíjense, los bienes y servicios tienen ciertas propiedades que satisfacen nuestras necesidades. Entonces, la utilidad es la medida de la satisfacción al consumir esos bienes o servicios, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de utilidad lo que estamos diciendo es qué tan útil es ese bien o servicio para resolver mi necesidad, ¿sí? La que tengo en un momento determinado. Entonces vamos a hablar en términos de utilidad. Muy bien, y cuando hablamos de utilidad, acá lo relevante no es el grado de utilidad, sino la relación de utilidad, cuando uno mira un conjunto o cesta de bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros lo que vamos a observar es, a ver, si yo tengo sed, ¿qué tan útil es para mí tomar un vaso de agua o tomar un tereré? ¿Sí? Son dos bienes, entonces yo puedo decir, bueno, para mí, puedo decir dos cosas. Puedo decir, el vaso de agua es 2 veces más útil que el tereré. Puedo decir eso. O puedo decir, en realidad preferiría primero el vaso de agua y después el tereré. Entonces, vamos a diferenciar entre lo que es la utilidad cardinal y lo que es la utilidad ordinal. La utilidad cardinal mide la utilidad que reporta cada bien asignándole unidades de utilidad. Entonces, acá lo que es muy difícil para el consumidor en realidad decir es esto que yo les acabo de ejemplificar. Si el agua es 2 veces más útil para mí que el tereré. Eso es muy difícil de poder medirlo para cada bien, para todo un conjunto de bienes. No es concluyente y no necesariamente describe adecuadamente las preferencias que tenemos. Entonces no se utiliza la utilidad cardinal y lo que sí se utiliza es la utilidad ordinal, es decir, el orden de importancia que yo le doy a los bienes que puedo consumir. Entonces yo digo, si tengo agua y tengo tereré, prefiero agua antes que tereré. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros lo que decimos es qué preferencias tenemos. Manifestamos nuestras preferencias. O sea, el consumidor manifiesta sus preferencias a partir de decir que prefiere una cosa antes que la otra. Y entonces ahí nosotros nos despreocupamos
de las cantidades y solamente usamos las ordenaciones. Nuestro modelo, como dijimos recién, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar un modelo que incorpore la variable gustos o preferencias, que incorpore las variables de ingresos, que incorpore otras variables también, que ya vamos a ver, y que nos permita, como dijimos recién, explicar y entender cómo toma sus decisiones el consumidor racional. Ahora, nuestro modelo va a tener una serie de simplificaciones o supuestos. Siempre en economía hacemos simplificaciones o supuestos para poder desarrollar los modelos. ¿Cuáles son esas simplificaciones? Básicamente, a los bienes y servicios los vamos a llamar bienes a partir de ahora. O sea que cuando usamos la palabra bien, estamos pensando en cualquiera de las dos cosas indistintamente, bienes o servicios. Aparte nos vamos a imaginar que cada consumidor tiene información completa, lo cual es un supuesto súper fuerte, es decir, que conoce todos los bienes, sus características técnicas, los precios y sus ingresos. Y aparte vamos a suponer que el consumidor obtiene una satisfacción o utilidad de los bienes que consume. Y esta satisfacción o utilidad está puesta en términos ordinales, como lo dijimos recién. Entonces, para maximizar esta satisfacción, el consumidor tiene que ser capaz de ordenar conjuntos alternativos de bienes, ¿sí? Y determinar el orden de preferencia entre ellos. Entonces, el consumidor va a tener la posibilidad de elegir entre diferentes conjuntos de bienes y este consumidor racional es capaz de decirnos qué conjuntos prefiere a qué otros. Entonces, fíjense por qué estamos hablando de teoría de las preferencias. Y en términos de teoría de las preferencias, nosotros vamos a repasar o a tomar un poco de teoría de conjuntos y vamos a hacer como esta interpretación, ¿sí? Para dos conjuntos cualquiera, A y B, o sea, dos conjuntos de bienes, ¿se entiende? Para dos conjuntos de bienes cualquiera, A y B, nuestro consumidor tiene tres posibilidades. Puede decir que A se prefiere a B, puede decir que B se prefiere a A, o puede decir que es indiferente entre A y B. Esto último significa que le da igual consumir A o consumir B. Ahora, si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces A es preferido a C. ¿Sí? Entonces esto es, si el conjunto A, si le gusta más el conjunto A antes que B, y le gusta más el conjunto B antes que C, claramente siempre va a preferir a C. Y lo mismo para las indiferencias. Y si el conjunto A es estrictamente mayor que el conjunto B, entonces A se prefiere a B. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa estrictamente mayor? Estrictamente mayor significa que contiene más unidades, por lo menos de uno de los bienes. Entonces, si hay un conjunto A y hay un conjunto B, y A tiene más unidades de bienes, entonces siempre nuestro consumidor va a preferir el conjunto A. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Imagínense una situación donde nosotros le pedimos a nuestro consumidor que elija o que nos muestre sus preferencias en relación a comer una hamburguesa con un helado o a comer un sándwich con un jugo de naranja. Entonces nosotros lo que le vamos a pedir a nuestro consumidor es que nos identifique cuáles son sus preferencias, para que nosotros la podamos ordenar, ¿sí? Y el consumidor va a identificar sus preferencias a partir de la utilidad que le reporta cada conjunto de bienes. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Entonces, si el consumidor prefiere el conjunto A al conjunto B, entonces le va a asignar un valor numérico mayor a A que a B. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro consumidor nos está mostrando
que prefiere A antes que B. No porque sea estrictamente mayor, sino porque, fíjense, los dos conjuntos tienen dos bienes cada uno, y sin embargo nuestro consumidor es capaz de decirnos que prefiere la hamburguesa con el helado antes que el sándwich con el jugo de naranja. ¿Por qué? Porque le asignó un número 2 a A y un número 1 a B. Entonces le asignó un número mayor a A y un número menor a B. Eso significa que él prefiere A antes que B. Ahora, si nuestro consumidor le asigna el mismo número a los dos conjuntos de bienes, ¿cómo lo vamos a interpretar? Lo vamos a interpretar como que le resulta indiferente. E indiferente no lo usamos en un término de menospreciar, sino que lo usamos como que le da igual, es decir, que le reporta la misma satisfacción el conjunto A o el conjunto B. Me da igual consumir una hamburguesa con helado a comer un sándwich con un jugo de naranja. Entonces, estas son las opciones que va a tener nuestro consumidor y cómo él nos va a mostrar cuáles son sus preferencias, de manera que nosotros podamos ordenar los diferentes conjuntos de bienes y entender qué es lo que nos está queriendo decir. A partir de esto, nosotros vamos a construir algo que se llama curva de indiferencia. Una curva de indiferencia va a ser un conjunto de puntos o combinaciones de bienes, cada uno de los cuales produce el mismo nivel de utilidad total, por lo que el consumidor es indiferente entre ellos. Entonces, lo que nosotros vamos a construir ahora es una curva que va a tener una serie de puntos, y en todos esos puntos nosotros vamos a tener combinaciones diferentes de bienes. Sin embargo, esas combinaciones diferentes de bienes para nuestro consumidor van a tener la misma utilidad o el mismo nivel de satisfacción. ¿Cómo la vamos a construir? Vamos a hacer, esto los invito a que lo hagan. En un eje vamos a poner la cantidad del bien Y y en otro eje vamos a poner la cantidad del bien X. Y la curva de indiferencia va a tener pendiente negativa y va a tener esta forma que tienen dibujadita acá. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes vean de qué se trata. Esta es la forma teórica que tiene la curva de indiferencia. Y a lo largo de la curva de indiferencia, nosotros lo que tenemos son diferentes combinaciones de Y y de X. Fíjense, cada punto tiene diferentes cantidades de estos bienes, y sin embargo, todas esas combinaciones tienen el mismo nivel de utilidad para nuestro consumidor. O sea que para él estar en este punto o estar en este punto le reporta el mismo nivel de satisfacción, y eso es súper importante. Cuando nosotros construimos un mapa de indiferencia, lo que hacemos es construir diferentes curvas de indiferencia, unas encima de las otras, donde las más altas reflejan mayores niveles de utilidad. Entonces, un mapa de indiferencia es un conjunto de curvas de indiferencia donde las más altas representan conjuntos de bienes estrictamente mayores. Es decir, que el consumidor tiene más utilidad en esta curva de indiferencia que está acá que en esta que está acá abajo. Entonces, fíjense acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? En este punto, nuestro conjunto de bienes está conformado por una manzana y dos naranjas. Y en este punto, por una naranja o mandarina en realidad, una mandarina y dos manzanas. Entonces, esto que yo les mostraba recién, para nuestro consumidor, estar en este punto o en este punto es exactamente lo mismo en términos de utilidad, ¿sí? Y en la medida en que haya otras curvas de indiferencia por encima de esto, lo que vamos a tener son situaciones como esta, ¿sí? En esta teníamos dos mandarinas y una manzana, y en esta curva de indiferencia tenemos una manzana y 4 mandarinas. Entonces, si nosotros le preguntamos a nuestro consumidor, que es súper racional,
y que ya dijimos que por teoría de conjuntos siempre va a preferir al conjunto que tenga más cantidad de bienes, eso nosotros en economía decimos más es mejor, entonces claramente nuestro consumidor siempre va a querer estar en la curva más alta posible. Ahora, la pregunta es, ¿nuestro consumidor puede estar? ¿En qué curva puede estar? ¿Cómo sabemos, en realidad, hasta dónde puede llegar con su consumo? Porque esto es una cuestión, lo que estamos mirando por ahora son solamente las preferencias que tiene, o sea, sus gustos, qué es lo que quisiera él tener o acceder. Bueno, un paréntesis, estas son las propiedades que tienen las curvas de indiferencia. Fíjense, en general tienen pendiente negativa y son convexas, o sea, tienen esta forma redondeada. Una curva de indiferencia pasa por cada punto dentro del espacio, o sea, esto sería como si uno lo viera en 3D, sería como una tela, y estos son cortes, pero bueno, lo vamos a graficar así. Y por último, las curvas de indiferencia no se cortan porque eso sería algo como irracional. Sería como si no sabemos cuál es la curva que está por abajo y cuál es la que está por arriba, y nosotros necesitamos que nuestro consumidor tenga mucha claridad acerca de cuáles son las curvas que están por debajo y cuáles están por arriba, porque él siempre va a querer estar en la más alta posible. Bueno, relacionado con esto también, la tasa marginal de sustitución nos va a mostrar el número de unidades de Y que se tienen que sacrificar por una unidad adicional de X. Es decir, pasar de este punto a este punto, si bien a nuestro consumidor le reporta el mismo nivel de utilidad, nosotros vemos que deja de consumir algo por consumir más de otra cosa. Entonces, a esta relación de pasar de un punto al otro se llama tasa marginal de sustitución, de X por Y en este caso. Y es decreciente, ¿sí? Lo que, digamos, es decreciente significa que la tasa marginal de sustitución de X por Y disminuye a medida que se obtienen más unidades de X y menos de Y a lo largo de la curva de indiferencia. Entonces, como que cada vez estamos menos dispuestos a sustituir X por Y en la medida en que vamos moviéndonos a lo largo de la curva. Muy bien, entonces yo les decía, la información de las curvas de indiferencia y de los mapas de indiferencia nos dan una idea de qué es lo que quiere, qué es lo que le gustaría y qué es lo que prefiere nuestro consumidor. Ahora, lo que nosotros no sabemos todavía es cuánto puede adquirir nuestro consumidor de todo eso que quiere. Y para tener esa información, nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es el lugar geométrico que refleja el conjunto de bienes que puede adquirirse si se gastan todos los ingresos monetarios. Acuérdense que cuando yo les planteé el problema que tenía nuestro consumidor, nosotros dijimos, bueno, nuestro consumidor sabe dos cosas, sabe lo que quiere y sabe cuánto tiene. O sea, son dos informaciones que este consumidor racional tiene muy claro. Entonces, ¿cómo reflejamos lo que quiere? Lo reflejamos con las curvas de indiferencia a partir de esa identificación de la utilidad que tienen los bienes que quiere consumir. Y cuánto puede lo reflejamos con la restricción presupuestaria que parte de los ingresos que tiene el consumidor. Entonces, la restricción presupuestaria no es otra cosa que una recta, y esta recta lo que refleja es el conjunto de bienes que nuestro consumidor puede adquirir o puede comprar si gasta todo su ingreso monetario. Entonces, de nuevo vamos a tener los dos bienes que planteamos recién, la cantidad de Y y la cantidad de X, y
vamos a imaginarnos que nuestro consumidor gasta todos sus ingresos en comprar I. Si fuera ese el caso, nos pararíamos en este punto, ¿sí? Y después vamos a imaginarnos que nuestro consumidor usa todo su ingreso para comprar X. Y ahí nos pararíamos en este punto. Si unimos estos dos puntos, tenemos la recta de presupuesto o restricción presupuestaria. La ecuación que refleja esta recta se deduce de esto. ¿Y esto qué es? M es el ingreso monetario que tienen los consumidores. P sub I es el precio del bien I multiplicado por la cantidad de I. Y P sub X es el precio de X multiplicado por la cantidad de X. Entonces, lo que estamos viendo acá es una ecuación que refleja, o que nos dice que nuestro consumidor va a gastar sus ingresos en Y y en X. Ahora, esto se da en cualquiera de los puntos que está en esta recta. O sea, en cualquiera de estos puntos, nuestro consumidor va a gastar en X y en Y, excepto acá, que en este punto que gasta solamente Y, y en este punto que gasta solamente X. Muy bien. Entonces nosotros vamos a definir, la recta de presupuesto o restricción presupuestaria es la línea amarilla. Y todo el área debajo de la línea amarilla van a ser, o lo vamos a llamar, conjunto presupuestario. ¿Por qué? Porque son todas las combinaciones del bien Y y del bien X que puede adquirir gastando todo o parte de sus ingresos monetarios. Fíjense que uno podría pararse acá en este punto y no estarías gastando todo, nuestro consumidor no estaría gastando todos sus ingresos monetarios. Sobre la recta de presupuesto, la línea amarilla, nuestro consumidor está gastando todos sus recursos monetarios. Entonces, fíjense que con esto nosotros ya tenemos los dos elementos. Tenemos la herramienta que nos permite entender los gustos o preferencias a partir de la curva de indiferencia, y la herramienta que nos permite incorporar el dato de la cantidad de ingresos y las posibilidades que tiene nuestro consumidor para adquirir esos bienes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es investigar un poquito más qué cosas pueden suceder con la restricción presupuestaria, porque fíjense que esta restricción es una función de los precios y las cantidades de los dos bienes, de X y de Y. Pero fíjense que si cambian los precios, automáticamente, dado el nivel de ingreso, nosotros vamos a ajustar, o nuestro consumidor va a ajustar las cantidades. Y obviamente también va a suceder algo diferente cuando cambie el ingreso, porque puede ser que el ingreso aumente, como es el caso que estamos analizando en este gráfico. Fíjense, tenemos una recta de presupuesto 1 y suponemos que aumenta el ingreso. Entonces, si aumenta el ingreso, lo que va a pasar es que nuestro consumidor va a poder adquirir más cantidades, tanto de X como de Y. Entonces, nuestra recta de presupuesto se va a desplazar hacia afuera a RP2, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el razonamiento? Un aumento de M, o sea, un aumento de los ingresos del consumidor, manteniendo constantes los precios de X y los precios de Y, se representa con un desplazamiento de la recta de presupuesto hacia afuera, ya que un aumento del ingreso permite adquirir más cantidades de ambos bienes, con lo cual aumenta también el conjunto presupuestario al que puede acceder nuestro consumidor. Ahora, puede suceder que no pase nada con el ingreso, pero pase algo con los precios, ¿sí? Ustedes vieron parte de nuestra economía actual
¿qué pasa con los precios? Están todo el tiempo aumentando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué le pasa a la recta de presupuesto de nuestro consumidor. Nosotros partimos de una situación RP sub 1, con esta línea amarilla, y nos imaginamos que aumenta el precio de X, obviamente manteniendo constante el precio de Y y los ingresos. ¿Qué va a pasar? Si aumenta el precio de X con el mismo nivel de ingresos, ¿va a poder comprar más o menos cantidad de X? Va a poder comprar menos cantidad de X. Con lo cual, nuestra recta de presupuesto se reduce, se gira, rota hacia adentro a RP sub 2. ¿Sí? Gira hacia adentro o hacia la izquierda. Entonces, un aumento en el precio de X reduce la curva de presupuesto, ya que se pueden adquirir menos unidades del bien X. Y el mismo análisis es para atrás, y el mismo análisis es para los precios de Y, ¿sí? Solo que la rotación sería en este eje y pasaríamos de acá a acá, bueno, depende si aumentan o bajan los precios. Entonces, repasando o recapitulando, cuando nosotros analizamos las restricciones que tiene el consumidor para adquirir bienes, miramos el ingreso que tiene, el precio del bien X y el precio del bien Y, que son los dos bienes que nosotros le permitimos adquirir, digamos, ¿no? en nuestro modelo. Y entonces puede suceder que cambie el ingreso, que cambie el precio de X o que cambie el precio de Y. Cualquiera de estas tres situaciones va a alterar la posición de la recta de presupuesto. Cuando cambia el ingreso, lo que va a hacer es desplazar la recta presupuestaria para afuera o para adentro, según cómo sea el cambio de ingreso. Y cuando cambia el precio de X o el precio de Y, lo que va a hacer es rotar o pivotar la recta de presupuesto. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos las curvas de indiferencia por un lado y por otro lado tenemos la recta de presupuesto. Lo que vamos a hacer es unir estos dos elementos para ver cuál es el equilibrio de nuestro consumidor. Entonces ponemos nuestros dos instrumentos en los mismos ejes, el mapa de indiferencias y la recta de presupuesto, y entonces vamos a analizar cuál sería una situación de equilibrio para nuestro consumidor. Fíjense que nosotros dijimos que el consumidor siempre va a ser más feliz o a estar mejor cuanto más alta sea la curva de indiferencia a la que pueda acceder. Según la restricción presupuestaria, nuestro consumidor puede acceder a la curva de indiferencia número 2 del mapa que nosotros dibujamos. Entonces, si nosotros nos paramos en la curva de indiferencia 1, es una curva de indiferencia posible para nuestro consumidor porque está dentro del conjunto presupuestario al que él puede acceder. Sin embargo, no es la más alta posible para él. ¿Y qué pasa en la 3? La 3 es la más alta posible, sin embargo, es la más alta, sin embargo no es la posible. ¿Por qué? Porque su recta presupuestaria, que es nuestra línea amarilla, pasa por la curva de indiferencia número 2, ¿sí? No llega a la 3. Con lo cual, el equilibrio de nuestro consumidor va a estar en la zona de tangencia, en el punto en el que se tocan, la curva de indiferencia 2 con la recta de presupuesto, que es la línea amarilla. Muy bien. El punto de equilibrio del consumidor, entonces, que es el máximo nivel de satisfacción dado el ingreso, se cumple en el punto donde la recta de presupuesto se hace tangente a la curva de indiferencia más alta posible, que en este caso es la curva de indiferencia número 2. Muy bien. Entonces, fíjense cómo nosotros ya tenemos, por un lado, las preferencias en las curvas de indiferencia. Por otro lado, la restricción, o sea, cuál es su límite en la recta presupuestaria. Y tenemos el punto de equilibrio,
que es el más alto al que puede llegar, o sea, la curva de indiferencia más alta a la que puede llegar, dado su nivel de ingreso y obviamente el precio de los dos bienes. Ahora, nosotros dijimos, digamos, esto sería como un análisis de equilibrio estático. Nosotros podemos hacer, que fue la idea que planteamos al principio de la materia, estática comparada, es decir, plantear diferentes escenarios para ver cómo se comportaría nuestro consumidor cuando, por ejemplo, cambian los precios de los bienes o cambia el ingreso que tiene el consumidor. Entonces lo que vamos a imaginarnos acá es qué es lo que pasa cuando cambia el ingreso. Y vamos a deducir algo que se llama curva de Engel. Entonces, vamos a graficar, después vamos a tomar un ratito para hacer todos los gráficos, yo se los explico primero. Lo primero que vamos a hacer es hacer 3 gráficos. El primer gráfico, que ya lo conocemos, donde vamos a graficar diferentes puntos de equilibrio para diferentes niveles de ingreso. Después vamos a hacer un gráfico que nos permita pasar al tercero, o sea, uno donde ponemos una recta de 45 grados que nos permita proyectar esta información, que está acá, hacia este lado, para graficar la curva de Engel o curva ingreso-consumo. Entonces, vamos a partir de un equilibrio 1 con un nivel de recta de presupuesto, o sea, con un nivel de ingresos, que es este que está acá, y vamos a trasladar este equilibrio, que sería la cantidad del bien X, en este caso, lo vamos a proyectar a este eje en este gráfico, para ese primer nivel de ingresos que nosotros determinamos que es un nivel de ingreso determinado, ¿no? Que nosotros digamos, que es M1. Ahora, vamos a imaginarnos que aumenta el nivel de ingresos de este consumidor a un nivel M2. ¿Sí? O sea que M2 es mayor que M1. ¿Cómo lo vemos en el primer gráfico? ¿Cómo lo vemos acá? Lo vemos como un desplazamiento hacia afuera de la curva, de la recta de presupuesto, ¿sí? A esta nueva línea amarilla que obviamente corta a una curva de indiferencia superior. Entonces esto nos determina un nuevo nivel de equilibrio con una determinada cantidad de Y y una determinada cantidad de X nuevas que son más grandes que las originales. Vamos a proyectar la cantidad de X, la hacemos rebotar contra la recta de 45 grados y la proyectamos con el nivel de M que ya habíamos planteado, que es mayor al original, y ya tenemos 2 puntos de nuestra curva de Engel que cuando nosotros los unimos va a tener una forma parecida a esta que tenemos acá. Entonces, esta curva, si los bienes son normales, va a tener pendiente positiva, es decir, va a ir para arriba como nosotros lo tenemos graficados acá. Acuérdense que nosotros habíamos definido como bienes normales a todos aquellos que cuando aumenta el ingreso del consumidor, aumenta el consumo o la demanda de esos bienes. Para diferenciarlos de los bienes inferiores, que dijimos que cuando aumenta el ingreso del consumidor, se reduce la demanda de esos bienes, cuando estamos hablando de los bienes inferiores. Entonces, la curva de Engel va a tener pendiente positiva cuando estamos hablando de bienes normales, como es el caso que estamos graficando acá. Entonces, la curva ingreso-consumo se construye con las combinaciones de equilibrio que se producen cuando varía el ingreso del consumidor y los precios de X y los precios de Y permanecen constantes. Y entonces acá podemos hacer otro análisis de estática comparada, que es qué pasa cuando cambian los precios. Y esto es clave. O sea, ya entendimos qué es lo que sucede cuando cambia el ingreso. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede cuando cambian los precios.
Entonces vamos a partir, en este caso vamos a hacer solo dos gráficos, uno arriba del otro, acá no es necesario hacer proyecciones, porque lo trasladamos directamente. Entonces vamos a partir de un equilibrio inicial con este nivel de ingresos, digamos, y de precios para esta recta de presupuesto, que es tangente a esta curva de indiferencia número 1. Este es el equilibrio inicial, nosotros lo proyectamos para abajo, para las cantidades de X, y en el eje de las ordenadas vamos a poner los precios. Entonces vamos a arrancar con un nivel de precios X1 que marcamos acá. Ahora, vamos a imaginarnos algo contrario a lo que sucede en nuestra realidad. Vamos a imaginarnos que bajan los precios a un nivel de Px sub 2 como está graficado acá. Entonces proyectamos este dato y lo que queremos saber es qué es lo que pasa, o sea, cómo afecta al equilibrio del consumidor este cambio. Entonces ya sabemos que algo va a pasar, veamos qué es lo que sucede. Cuando bajan los precios, con la misma cantidad de dinero, nuestro consumidor puede comprar más cantidades de X, porque ahora salen más baratos. Entonces la recta de presupuesto va a rotar hacia afuera de esta manera. Cuando rote hacia afuera, va a ser tangente a una curva de indiferencia mayor que la situación original. Entonces, proyectamos ese equilibrio hacia abajo, o sea, qué cantidad de X se va a llevar nuestro consumidor en este nuevo nivel de equilibrio, y vamos a tener los dos puntos que necesitamos para unirlos y trazar lo que sería la curva precio-consumo, que no es otra cosa que la curva de demanda. Fíjense que lo que estamos relacionando acá es precio de un bien con la cantidad de ese bien, que es la curva de demanda que nosotros estudiamos en la unidad número 1 y que ustedes estudiaron en Introducción a la Economía. Entonces llegamos a nuestra definición. La curva de demanda relaciona la cantidad que se compra de un bien para diferentes niveles de precios de ese bien cuando nuestro consumidor está en equilibrio, que es lo que nosotros no sabíamos en Introducción a la Economía y que ahora tenemos elementos para analizar. Entonces, la curva de demanda se construye con las combinaciones de equilibrio que se producen cuando varía el precio de X y con ello la relación de precios, obviamente, con referencia a los precios de Y, mientras el ingreso y los precios de Y permanecen constantes. Muy bien. Y en esa transición que hay cuando cambian los precios de un bien, hay un efecto que se llama efecto ingreso, que muestra el impacto que un cambio en el precio genera en la cantidad demandada de un bien, como consecuencia en el cambio en el ingreso real que tiene el consumidor. Entonces, esto que nosotros marcamos acá recién, ¿vieron? Este paso de la recta de presupuesto 1 a la recta de presupuesto 2 no se da porque aumenta el ingreso del consumidor, se da porque cambia los precios, o sea, porque disminuye el precio de uno de los bienes, en este caso X. Entonces nuestro consumidor puede comprar más cantidad de ese bien. Y eso se llama efecto ingreso. Y también hay un efecto sustitución, que hace referencia a que cuando el precio de un bien se incrementa, el consumidor tenderá a sustituirlo por otro para satisfacer sus deseos. Acá lo que estamos analizando es qué pasa cuando aumenta el precio de un bien. Bueno, lo que hace, que nosotros ya lo estudiamos también en la demanda, lo que hace el consumidor es, si la demanda es elástica, es sustituirlo o reemplazarlo por otro bien, en la medida que tenga bienes sustitutos a su alcance. Muy bien. Fui medio rápido, pero lo que quería